Lo que está ocurriendo en Cuba no tiene precedentes en la historia de la dictadura castrista. Sandro Castro acaba de lanzar un desafío público que va mucho más allá de sus típicas provocaciones en redes sociales. Mientras a los cubanos de a pie los encarcelan por poner un cartel o protestar en la calle, Sandro Castro puede desafiar abiertamente a Raúl y a Canel. Y no solo sigue libre, sino que lo hace con total impunidad. Soy Darwin Santana y esto es El Mundo de Darwin. Hoy vamos a analizar por qué Sandro Castro se atreve a desafiar a la dictadura, qué significa su propuesta de sindicato y cómo este movimiento revela las grietas internas en la cúpula del poder cubano. Es el síntoma de una crisis de poder y legitimidad que podría acelerar el colapso del sistema. En su video, Sandro dice textualmente: las personas que compran dólares en grandes volúmenes deberían trabajar más unidos y formar una asociación de empresarios, negociantes y emprendedores cubanos para evitar que esta tasa de cambio nos cree más inflación. Pero yo pienso que más que todo, las personas que compran esta moneda, el dólar, a volúmenes grandes, debiéramos trabajar un poco más en equipo. Como crear una asociación o un sindicato de empresarios, de negociantes, de emprendedores cubanos, tanto mitineros como productores, como importadores, como sucursales, que trabajemos en una unidad para no dejar que esta tasa nos cree una inflación y nosotros poder seguir continuando trabajando en Cuba, aparte de las miles de dificultades que tenemos. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? No es una simple queja, es una propuesta de acción colectiva, de presión económica, de organización empresarial en un país donde la palabra sindicato ha sido monopolizada por el Estado. Hasta que nosotros no produzcamos la comida que necesitamos, no van a bajar los precios. Aquí no hay milagro. Y aquí hay tierra suficiente para producir comida. Entonces, lo que hay que ponerse para trabajar y trabajar todo el mundo y ayudar. Y donde cualquier intento de organización independiente es considerado contrarrevolucionario. Pero Sandro va más allá. Acusa abiertamente a El Toque. Bueno, mi gente bonita, estoy preocupado con este asunto del dólar que ha cogido este valor de 500 pesos. Y me ha gustado como que mucha gente se han proyectado en contra del Toque, ya que el Toque verdaderamente no es una bolsa de valores realmente clara que tenemos reflejada, pero es por la que nos regimos. Y es bueno que la gente combata contra esto, porque esta inflación nos afecta a todos en el comercio y en todos los sectores. Sandro Castro está diciendo que el problema de la economía cubana no es la dictadura, sino la falta de unidad entre los empresarios y la existencia de medios independientes que informan sobre la realidad del mercado. ¿Por qué Sandro Castro puede decir lo que dice y seguir libre mientras otros cubanos son condenados a años de prisión por mucho menos? La respuesta está en el apellido. Sandro Castro es intocable, pero también es el síntoma de una fractura interna, porque cuando los nietos de los dictadores empiezan a desafiar abiertamente al poder, es señal de que el sistema está en crisis. Desde hace años ha sido protagonista de escándalos, fiestas lujosas, videos en autos de lujo y declaraciones que han puesto en ridículo a la narrativa oficial. En septiembre de 2025, en pleno apagón masivo, Sandro publicó un video en su bar F, en El Vedado. Quiero aclarar en esta publicación que voy a hablar respecto a mi evento de cumpleaños el jueves 5 de diciembre, que lo realizaré en mi bar F. Están todos invitados. He visto una tendencia en las redes que la han creado en parte muchas personas con falsedades, con difamaciones, con cizaña. Es como que yo estoy celebrando mi cumpleaños como un joven cubano revolucionario con todo mi derecho, en mi lugar, en mi negocio, en el cual todo está en margen de la legalidad siempre. Con todas las luces encendidas y música a todo volumen, mientras el resto de La Habana estaba a oscuras. La escena fue interpretada como una provocación directa al pueblo cubano, que sufría apagones de más de 20 horas, y como una burla a la represión que sufren los opositores reales. Pero Sandro no se detuvo ahí. En otras ocasiones ha publicado mensajes ambiguos sobre su postura política. Revolucionario sí, comunista no, yo soy de pueblo igual que todos, mientras exhibe un estilo de vida de lujos y privilegios que ningún cubano de a pie
puede siquiera soñar. Los únicos que pueden hacer plata a costa del trabajo del resto de los cubanos, que sabemos, si abren un negocio le hacen la vida imposible hasta obligarlos a cerrar. Esta fiesta que, insisto, se celebrará esta noche con cócteles gratis, con distintos beneficios para, sobre todo, las mujeres que vayan allí porque quieren pasarla bien, como joven revolucionario que es Sandro Castro, se da en medio de esta situación en Cuba. Así está Cuba en estos momentos. Esta es la Cuba de ayer, que fue el tercer apagón nacional que vivió la isla en 2 meses. Por tercera vez, la totalidad de la isla y de sus hoy 8, 9 millones de habitantes, no está claro cuántos son, se estima que cerca de 2 millones, más de 2 millones abandonaron el país en los últimos 3 años, pero lo cierto es que prácticamente la totalidad sin luz. Informa el régimen que esta mañana se restableció el sistema. Bueno, quizás trataron de restablecer el sistema como para que estuviera en condiciones de que pueda ser anfitrión Sandro Castro de su cumpleaños sin tantas dificultades. Igual no va a tener problema porque él tiene sus propios generadores eléctricos y tiene seguramente una fuente de combustible que no tiene el resto de la isla, porque lo que está pasando, entre otras cosas, es que el sistema centralizado de energía colapsó porque no se hacen inversiones desde hace 40 años, porque depende del petróleo que ya no le manda Venezuela, y después hay un montón de negocios que tienen sus propios generadores. Lo que pasa es que los generadores funcionan a nafta, a combustible, y ese combustible también escasea. Por supuesto, no le escasea a Sandro Castro. Y ahora, con la propuesta del sindicato, Sandro da un paso más allá. Ya no es solo la burla, es la organización, la acción colectiva, la presión económica. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué Sandro Castro decide desafiar abiertamente a Raúl y a Canel en este momento? La respuesta está en la situación económica desesperada de Cuba y en el nuevo paquetazo de medidas que la dictadura acaba de anunciar. La economía cubana está en su peor momento en décadas. El dólar ha subido 18 pesos en menos de una semana, alcanzando los 478 pesos cubanos en el mercado informal, según El Toque. El euro se cotiza a 530 pesos cubanos y la moneda libremente convertible a 200 pesos cubanos. La causa de esta escalada es múltiple: crisis energética, caída de la producción nacional, fuga de capitales, bancarización fallida y, sobre todo, la falta de confianza en la moneda nacional y en la capacidad del gobierno para estabilizar la economía. En este contexto, la dictadura ha anunciado un nuevo paquetazo de medidas económicas: eliminación de subsidios, incremento de precios de la canasta básica, alza de tarifas de electricidad y agua, consolidación de la dolarización, aumento de peajes y un nuevo impuesto al valor agregado. El documento oficial de 92 páginas detalla recortes, nuevos impuestos y la creación del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, una entidad que concentra aún más poder económico en manos del Estado. El economista Pedro Monreal ha calificado el plan de excesivamente disperso y sin metas claras. Las metas son irreales y sobreestiman la capacidad del gobierno para ejecutar transformaciones significativas en un contexto de crisis. En la práctica, el paquetazo supone una carga adicional para los ciudadanos, agrava la desigualdad y refuerza el control estatal sobre la economía, mientras las micro, pequeñas y medianas empresas siguen siendo tratadas como actores complementarios. Frente a este panorama, la propuesta de Sandro Castro de crear un sindicato de empresarios para manipular el precio del dólar es tanto una burla como una señal de desesperación. Es la admisión que el sistema está fuera de control, de que ni siquiera los privilegiados confían ya en la capacidad del régimen para manejar la economía. Pero también es una jugada peligrosa. Si los empresarios se organizan fuera del control estatal, si empiezan a desafiar abiertamente al gobierno, el sistema puede empezar a resquebrajarse desde adentro. Y aquí surge la pregunta clave: ¿por qué Sandro Castro puede desafiar al régimen mientras otros cubanos son encarcelados por mucho menos? Mientras a los cubanos de a pie los condenan a años de prisión por poner un cartel, protestar o simplemente grabar un video,
Sandro Castro puede desafiar abiertamente a Raúl y a Canel. Y no solo sigue libre, sino que lo hace con total impunidad. El caso de los 6 ciudadanos de Villa Clara, condenados a penas de entre 5 y 6 años de prisión por protestar pacíficamente durante un apagón, es solo el ejemplo más reciente. Entre los condenados hay jóvenes de apenas 18 años, acusados de desórdenes públicos y propaganda contra el orden constitucional. La sentencia, denunciada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, vulnera garantías fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia. Los condenados enfrentan restricciones adicionales, como la suspensión de derechos políticos y la prohibición de salir del país. Mientras tanto, Sandro Castro puede proponer sindicatos, burlarse del régimen, exhibir lujos y privilegios y nada le pasa. La impunidad de Sandro es el símbolo de la doble moral del régimen, pero también es una bomba de tiempo, porque cuando los privilegiados empiezan a desafiar abiertamente al poder, cuando la impunidad se vuelve demasiado visible, el sistema empieza a resquebrajarse desde adentro. La pregunta es, ¿qué hará Raúl Castro ante la rebeldía de su propio clan? ¿Permitirá que Sandro siga desafiando al régimen o tomará medidas para restaurar la disciplina y el control? La historia reciente sugiere que Raúl no tolera la deslealtad, ni siquiera dentro de la familia. El caso de Alejandro Castro Espín, su propio hijo, apartado del poder tras una traición, es un recordatorio de que la lealtad absoluta es la única moneda que vale en la cúpula del régimen. El futuro de Sandro Castro está en juego. Su desafío puede ser el principio del fin de su impunidad o el principio del fin del sistema que lo protege. Mis amigos, después de analizar todo lo que está pasando con Sandro Castro, la conclusión es inevitable. Lo que hemos visto hoy no es solo la historia de un nieto privilegiado que se burla del régimen. Es la evidencia de una fractura interna en la cúpula del poder cubano, de una crisis de legitimidad que ya no puede ocultarse. Sandro Castro, con su propuesta de sindicato, ha puesto en jaque a Raúl y a Canel. Ha expuesto la impunidad de la élite, la doble moral del sistema y la desesperación de quienes ya no confían en la capacidad del régimen para manejar la economía. Mientras el pueblo sufre el paquetazo, la inflación y la represión, los nietos de los dictadores juegan a ser opositores de lujo, desafiando al poder desde la seguridad de su apellido. Pero la historia enseña que cuando los privilegiados empiezan a desafiar abiertamente al régimen, el sistema está cerca de su colapso. Porque la impunidad no puede sostenerse para siempre, porque la doble moral termina por destruir la legitimidad, porque la deslealtad dentro de la familia es el síntoma final de la decadencia de cualquier dictadura. El futuro de Sandro Castro es incierto. Puede que Raúl decida restaurar la disciplina y el control, como hizo con otros miembros de la familia, o puede que la fractura sea ya irreversible y que el desafío de Sandro sea el principio del fin para el sistema que lo protegió. Lo que está claro es que Cuba está entrando en una nueva fase de crisis, donde ni siquiera los nietos de los dictadores confían ya en el futuro del régimen. La propuesta de sindicato de Sandro Castro es el síntoma de una crisis más profunda, la crisis de legitimidad, de confianza, de poder. Y cuando esa crisis llega a la cúpula, el colapso puede estar más cerca de lo que imaginamos. Y ustedes están viendo esta fractura desarrollarse en tiempo real aquí, en el mundo de Darwin, porque este es el único lugar donde van a encontrar este análisis completo de las grietas internas del régimen cubano, estas conexiones que los medios tradicionales no se atreven a hacer, esta información que podría explicar los titulares de las próximas semanas. Si este análisis les ha parecido revelador, si quieren seguir recibiendo información exclusiva sobre las fracturas internas de la dictadura cubana, suscríbanse ahora y activen la campanita. Compartan este video con todos sus contactos, porque lo que está pasando podría determinar el futuro de Cuba. Y déjenme sus comentarios. ¿Creen que la fractura en la familia Castro es el principio del fin? ¿Piensan que el sistema puede sobrevivir a la deslealtad de sus propios nietos? ¿Qué hará Raúl Castro ante la rebeldía de Sandro? ¿Será este el momento en que la impunidad de la élite finalmente
tenga consecuencias. Manténganse conectados a el mundo de Darwin, porque en las próximas horas y días vamos a seguir cada movimiento de esta crisis interna, cada reacción del régimen, cada nueva provocación de Sandro, cada paso hacia la fractura definitiva de la familia que ha controlado Cuba durante más de 60 años, porque ustedes merecen saber la verdad sobre las grietas que están resquebrajando la dictadura desde adentro. En nuestro próximo video vamos a analizar exactamente qué opciones tiene Raúl Castro para controlar a Sandro, cuáles son las consecuencias de permitir que continúe desafiando al régimen y qué señales específicas debemos vigilar para saber cuándo la fractura interna se convierte en colapso total. Nos vemos pronto y recuerden, en el mundo de Darwin, ustedes siempre están un paso adelante de la historia que está cambiando el mundo.